Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Javier Pérez España, él es socio de proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Qué gusto platicar contigo y con tu auditorio. Qué gusto. Oye, pues vienen una serie de... Bueno, hay dos factores que vienen hacia adelante. Evidentemente, en el gobierno anterior, en el de Andrés Manuel López Obrador, pues hubo muchas obras emblemáticas de gran inversión. Obviamente está la refinería, más de 20 mil millones de dólares, el tren Maya, más de 25 mil millones de dólares, el AIFA, pues es otra, en fin. Y ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum que vendrán también pues todo un plan ferroviario para conectar con trenes de pasajeros al país. ¿Qué implica esto en términos de pues la gestión de estos proyectos del nuevo gobierno, que además contemplan construir 1 millón de casas, de viviendas, que eso pues no es obra pública directamente, pero sí es un factor que influye, digamos, en el sector de la construcción, influirá dependiendo cómo se vaya desplegando. Pero ¿cómo lo ves? Pues mira, en términos generales, Rodrigo, lo que Vemos y lo comentas muy bien, es que en el sexenio anterior, pues observamos algunas asimetrías, una alta concentración, incluso geográfica, por una mayor inversión en el sureste del país, y básicamente la inversión también, eh, digámoslo así, concentrada en estos 5 proyectos emblemáticos, ¿no? En términos generales, lo que vemos con el plan de infraestructura de la nueva administración, pues es que se atienden distintos sectores, pero lo que se debe buscar es una cartera balanceada de proyectos. ¿Cómo se puede balancear esta cartera? Pues definiendo apropiadamente las prioridades. Entonces, en ese sentido, vemos también algunos rezagos, digámoslo así, en términos de inversión, algunas disminuciones importantes de inversión. Esperemos recuperar el paso en esta nueva administración en algunos sectores, pero evidentemente creemos que hay sectores estratégicos importantes como puede ser el que se refiere a la infraestructura hidráulica. Claro. Y sobre todo porque viene un 2025 en donde ha planteado la propia presidenta que se tiene un objetivo de reducir el déficit fiscal. Ya no es tan categórica en decir que bajará del 5.8 al 3.5, pero eso implica que en la ejecución del arranque pues no hay tanto dinero, ¿no? Y eso va a ser interesante ver cómo se cuadran esos números y quizás, y ella también lo ha mencionado, pues harán los estudios necesarios para arrancar probablemente más hacia la segunda y quizás hacia el 2026, dependiendo cómo va evolucionando las finanzas públicas. Pero finalmente, pues tendrá que darse esta planeación. Evidentemente siempre hay presiones y más en este caso en el tema presupuestario. Aquí en ese sentido, pues la propuesta es en tema de infraestructura, pues es tomar esquemas de inversión mixta, por ejemplo, con la experiencia y con el capital privado. Hay propuestas interesantes en términos de esta cartera, como es el tema de los corredores de desarrollo, los polos de desarrollo, eh, pero evidentemente siempre es una restricción el tema presupuestario, más aún con el tema del déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, si bien cerramos un año con una buena cifra en tema de inversión fija bruta, que cerró el 2023 con un 24.4% de porcentaje del PIB, pues vemos que todavía estamos cerca de un ideal mínimo del 25%. Eh, por ahí recordarás que en 2019 el Consejo Coordinador Empresarial tuvo un acuerdo con el gobierno en el sentido de lograr esta meta del 25%, cerrando el año 2023 estuvo cerca, más del lado privado. Recordemos que en promedio en el sexenio anterior eh, la inversión fija bruta promedió un 22.3%, pero de ellos únicamente el 2.7 corresponderían a la inversión pública, mientras que el 19.6 corresponden a la inversión privada. Y cuando menciono ese 25% es porque idealmente el consenso indica que la inversión pública y privada debería ser al menos 25% para lograr un crecimiento económico sustentable que vaya más del 3% anual. Lo vimos al cierre del año con el crecimiento del PIB
del 2023, que se rompió la barrera de del 2%. Pero bueno, a final de cuentas, algunas recomendaciones, incluso por ejemplo el Banco Mundial, coloca el indicador de inversión pública en un 4.5%. Entonces, en ese sentido, eh, se trata de que se invierta más y también de que se invierta mejor. Sin duda. Ahora, bueno, no se pueden obviar que ha habido una serie de cambios constitucionales, particularmente la reforma al Poder Judicial, y eso, bueno, pues ha planteado algunas dudas. Se dieron algunas señales en el CEO Dialogue y lo planteó en términos de esto que mencionas, lograr el hito del 25%, pero en el arranque están viendo ciertos factores de incertidumbre, ¿no? Digamos, lo que voy recogiendo con distintos actores del sector privado es que pues están a esperar y ver en el desdoble, digamos, ya pues de la reforma del Poder Judicial, pero queda claro que pues la renovación de jueces, etcétera, viene hacia adelante y eso implica pues ciertos grados de incertidumbre que no son muy proclives a arrancar fuerte, digamos, para alcanzar este 25% que mencionas. Por supuesto, digo, temas de incertidumbre, en este caso, una función de los gobiernos es proveer las condiciones para que se pueda llevar a cabo esta inversión, y que pueda ser México, que pueda ser un país atractivo. Y el tema, por ejemplo, de certeza jurídica, pues es muy importante, acompañado con temas, por ejemplo, de seguridad. Son, digámoslo así, son elementos importantes a considerar, y en tanto se vayan brindando certezas, pues se puede ir moderando ese cuidado o esa caución, digámoslo así, de la inversión privada. Recordemos en este caso, más o menos la relación de inversión extranjera en activos, pues sería una décima parte más o menos de lo que es la inversión privada. Entonces, pues, si bien es un elemento acotado, pues es un elemento muy importante, sobre todo en el contexto de las oportunidades que representa el nearshoring en estos tiempos. Claro. Ahora, más allá de esa parte que forma el marco de referencia en el que estamos arrancando en lo que falta de 2024, pero sobre todo en 2025, ¿cómo plantear, digamos, o cómo entender dos aspectos que tú destacas? Que sean proyectos idóneos, evidentemente, y que se ejecuten bien, porque venimos, bueno, de una serie normal en cualquier proyecto, pues siempre se sobrepasan en el presupuesto y se sobrepasan en el plazo, pero sí fue muy dramático ver la refinería que originalmente habían dicho 8.300 millones de dólares, que claramente pues no parecía muy realista, y bueno, pues todavía no arranca formalmente o arranca y frena, digamos, y eso creo que es clave en lo que viene. Casi nos va a agarrar el corte, pero creo que esos dos aspectos son fundamentales, Javier, y quizás si Sí. nos cuentas un poco de cómo identificar o digamos cómo definir proyectos idóneos. Pues mira, proyectos idóneos es muy sencillo. Hay que escoger el proyecto correcto en el lugar correcto y en el momento correcto. Un proyecto en realidad resuelve un problema o una necesidad. Si lo vemos desde el ámbito privado, más un tema de crecimiento, un tema estratégico. Ya del lado del gobierno estamos hablando de un tema social incluso. Podemos hablar de obras que si bien no son rentables financieramente, pudieran ser rentables socialmente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la protección de un río para prevenir Ujú. que este se desborde. Si bien no es un negocio en sí mismo, representa un valor social para cierta población. Entonces, un proyecto idóneo es aquel que cubre esa necesidad o cubre cierto requerimiento, eh, que atiende a un mercado específico y que responde a la necesidad de que está en el momento correcto, en el lugar correcto y que evidentemente logra los beneficios esperados. También diría que un proyecto idóneo es aquel que está dimensionado correctamente. Pensemos que un proyecto sobredimensionado en términos financieros no produce su capacidad plena, por lo que esto tiene efectos Claro, sobre sus retornos, ¿no? por supuesto. Entonces, eso es un proyecto idóneo.
Ujú. Sin duda, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Javier Pérez España, socio de proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America. Y estamos hablando, bueno, pues nos decía Javier, este umbral que tendría que alcanzar México de tener una inversión fija bruta, una inversión del 25% como porcentaje del Producto Interno Bruto, que, bueno, pues no se ha alcanzado recientemente. Estamos en un arranque de administración complejo, sobre todo en lo que se refiere a 2025, por los objetivos fiscales en términos de bajar el déficit fiscal. Eso complica un poco el asunto, pero también al mismo tiempo se han planteado una serie de obras emblemáticas. Hace un rato Javier nos decía, bueno, cuáles son estos componentes de proyectos idóneos que a veces incluso aunque no tienen una rentabilidad monetaria inmediata, pues deban tener rentabilidad social. Y ponías, Javier, el ejemplo de, por ejemplo, de contener un río, ¿no? Y eso tiene obviamente un montón de beneficios sociales que finalmente pues redundan en mayor bienestar económico. Pero luego nos quedamos pendientes y esto creo que es fundamental, por lo que yo mencionaba, citaba algunos presupuestos, plazos que finalmente no se cumplieron, como ocurre en las obras grandes, eso también hay que decirlo, pero ¿qué significa ejecutar un proyecto bien? Pues mira, Rodrigo, déjame comentarte que la mayoría de los proyectos, al menos de las autoridades reconocidas en la materia de gerenciamiento de proyectos como el CII, que es el Construction Industry Institute o el PMI, establecen ciertos números en función de qué se puede considerar un proyecto exitoso. Pues un proyecto que sale en tiempo, un proyecto que sale en costo. Y cuál es el rate de falla en los proyectos? Considerando este rate de falla, aquellos proyectos que se exceden más de un 20% en costo o en sobretiempo. Y más o menos estamos hablando de que entre un 60 y un 70%, dependiendo quién haga el análisis de esos proyectos, se retrasa o incurre en sobrecostos. Entonces, ¿qué implica hacer un proyecto bien? Primero, buscar terminarlo en tiempo, en costo y en calidad, y que el proyecto cumpla los objetivos para los cuales fue creado. En ese sentido, vale la pena mencionar que hay ciertos aspectos a considerar. Un proyecto mal definido muy probablemente tenga altas probabilidades de incurrir en sobrecostos y de retrasarse. Pensémoslo así, si yo no desarrollo el grado de ingeniería suficiente para poder tener un estimado de costos, saber cuánto va a costar el proyecto, pues mayores van a ser las contingencias. Entonces, por un lado, antes de yo poner la primera piedra, lo que debo hacer es definir bien mi proyecto, desarrollar los estudios desde las viabilidades, desde los análisis costo-beneficio, desde los diseños y la fase de ingeniería, con la información suficiente para que me pueda dar esas certezas. Lo que uno quiere de un proyecto exitoso precisamente es evitar sorpresas. Una vez que el proyecto está bien definido, lo que debemos tener es una ejecución disciplinada. Es decir, construir con respecto a lo que he diseñado. En ese sentido involucra tener control de presupuestos, un control de cambios, controlar el alcance, no estar cambiando constantemente el proyecto, porque estos cambios implican sobrecostos. Entonces, tener esa disciplina, tener un buen seguimiento del cronograma, y con estos dos elementos tenemos muy buenas posibilidades de pegarle de hit al proyecto. Dirás, oye, con esos dos elementos puedo garantizar que mi proyecto va a salir en tiempo, en costo, en calidad. Pues no. Hay un tema también bien importante que es la gestión de riesgos. En muchas ocasiones dejamos de lado todo aquello que nos viene del exterior, y también riesgos internos. Y esos riesgos hay que gestionarlos activamente. ¿Cómo? Pues hay que tenerlos identificados, hay que darles un seguimiento, hay que estimar los impactos y los costos que estos riesgos pueden tener en mi proyecto. Y bueno, adicionalmente consideremos que no solo es tener el proyecto idóneo en términos de dónde lo ejecutamos, cuándo lo ejecutamos, para quién lo ejecutamos, sino también hay que tener las consideraciones de sustentabilidad ambiental, sustentabilidad social, temas de gobierno corporativo. Progresivamente los proyectos son cada vez más complejos y eso exige metodologías, una aplicación más consistente de metodologías de gerenciamiento de proyectos. Estas capacidades y competencias no se adquieren de un día para el otro. ¿Esto a qué nos lleva?
a que las diferentes organizaciones tienen diferentes niveles de madurez para poder ejecutar un proyecto. No necesariamente todas las organizaciones deben contar con este tipo eh, de recurso, pero sí deben acercarse a los medios que les permitan contar con un ambiente controlado de proyectos y sobre todo libre de sorpresas, ¿no? Sí, esto que mencionas es muy importante, sobre todo en un país como México, porque a veces en esta evaluación de riesgos tiene que considerar, por ejemplo, la parte social, ¿no? Y no Claro, tanto por lo que mencionabas en términos de las externalidades, que siempre hay que tenerlas visibles, la sí, sostenibilidad, etcétera, sino porque a veces factualmente, pues lo hemos visto una y otra vez, ciertos grupos calculan, digamos, que si bloquean cierto proyecto en cierto momento, con reclamos legítimos o no necesariamente legítimos, pero pues van a obtener una rentabilidad. Y eso es lo que hay que visibilizar desde el punto de vista de los riesgos jurídicos que puedan frenar una obra, que eso lo vemos una y otra vez, que es muy común cuando ya está por dos terceras partes de la obra, aparece un grupo y dice, no, lo que pasa es que nos afecta, y entonces viene un retraso del proyecto y un costo adicional, y eso, pues si ya lo sabemos, es en la planeación estratégica, en lo que mencionas, en donde se tiene que ir mitigando para proactivamente desactivar esas posibilidades. claro, y Rodrigo, como ese riesgo hay muchos, y no todos los riesgos los puedes evitar, pero sí los puedes cuantificar. Si tú puedes identificar los riesgos apropiadamente y cuantificarlos apropiadamente, cuentas con las contingencias adecuadas para aplicarlos en aquellos riesgos que no puedas evitar. Entonces, en ese sentido, esas contingencias pasan a ser parte del costo del proyecto y ya no necesariamente visto como un tema de imprevisto, sino como una contingencia ya contemplada de un riesgo de algunos riesgos que son inevitables o que se pueden mitigar poco. Entonces, en ese sentido, es bien importante tener una gestión, yo diría no, una gestión proactiva del riesgo, estar adelante del riesgo, ¿no? Por supuesto. Y en la parte financiera, ¿no? Por ejemplo, coberturas. Ahora te estamos viendo, obviamente, una depresión del tipo de cambio y alteras dependiendo la magnitud del proyecto, pero en los que hemos hablado, pues son gigantes los precios locales de los insumos. Todo eso lo tienes que considerar en términos de una estructura financiera adecuada, ¿no? Desde tener coberturas hasta ir previendo ciertas condiciones en donde los precios de los materiales, pensemos el precio de la varilla, se puedan modificar dramáticamente y que eso no te disloque o te retrase el proyecto, pero lo tengas que parar en algún punto. No, por supuesto, y créeme, en todos los análisis de riesgos, el riesgo cambiario es uno de los riesgos importantes. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues, como tú lo acabas de mencionar, contemplar coberturas. Y no solo eso, también el tema en riesgo cambiario, tienes muchos indicadores adelantados en el cual tú le puedes ir dando seguimiento y puedes ir anticipando o mitigando el riesgo. Ejemplo, tú hablas, por ejemplo, precio de los materiales son commodities, precio del acero, y tú tienes una obra intensiva en acero. Dices, bueno, aquí yo lo que voy a ir siguiendo es el valor del futuro del acero y el valor del futuro del dólar, por ejemplo. Y en función de ciertos valores alcanzados, yo puedo hacer compras anticipadas o bien puedo comprar coberturas y puedo tomar esas medidas que me lleven a mitigar un poco el efecto eh, adverso o precisamente la materialización de este riesgo y que esto se refleje en las finanzas del proyecto, ¿no? Sin duda. Pues Javier, muchas gracias por la entrevista. Sin duda un tema clave, sobre todo lo será más en este arranque de gobierno. No solamente aplica obviamente a la obra civil pública, por supuesto a los proyectos grandes del sector privado, que los hay y los habrá más. Así que, pues muy interesante lo que nos has compartido esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos. Ahí escuchamos y vimos a Javier Pérez España, socio de proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America.